Vamos a ver, luego centrar o descentrar la figura sobre el fondo está aportando estabilidad o desequilibrio emocional a los personajes. Aquí vemos como, por ejemplo, el personaje del asesino de Seven aparece centrado en la imagen, es como una especie de... está como divinizado incluso por el halo que tiene detrás de él. Le está dando mucha estabilidad, mucha seguridad en sí mismo y control de la situación. En cambio, en este fotograma vemos cómo el personaje de Somerset, lejos de estar cómodamente sentado en el coche, porque si estuviera cómodamente sentado en el coche, el cine nos lo hubiera representado en este lado de la pantalla. ¿Por qué? Porque el coche está desplazándose hacia la derecha, entonces el espacio que queda libre, el aire, debería estar libre a la derecha de él, porque es hacia donde se está desplazando. En este caso pasa al contrario, en este caso estamos agobiando al personaje contra el destino al que va, al que se dirige, estamos agobiándole contra el borde del cuadro. Esto está remarcando el desequilibrio emocional, la presión que le está controlando en este momento. Luego, la profundidad de campo es otro elemento fundamental para comprender los valores de un plano. En este caso, la profundidad de campo es la porción de espacio nítido que se presenta a una imagen. En este caso vemos un fotograma en el que el personaje del fondo está claramente desenfocado, este personaje está dialogando con el personaje que está en primer término, con lo cual tenemos una composición con muy poca profundidad de campo, ya que este personaje está claramente desenfocado. Esta diferencia de nitidez entre los dos personajes nos está ofreciendo un simbolismo claro, que es los mundos enfrentados en los que viven estos personajes. El personaje del fondo es un policía normal y corriente y Somerset es un policía fuera de lo común. A su vez está simbolizándonos la lejanía espacial en la que se encuentran y por otro lado nos está enseñando la clarividencia del personaje de Somerset, que viendo estas pistas que también están bastante nítidas está llegando a la conclusión de lo que ha pasado ahí. Aparte muestra su abstracción, no está haciendo ni caso al personaje que está al fondo. La angulación sería otro de los elementos del plano que aporta mucha significación en una narración. La angulación es la altura a la que se sitúa la cámara respecto a la altura de los personajes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo como una altura normal, a la altura de los ojos, lo que está concediendo es protagonismo al personaje, seguridad en sí mismo. Lo podemos ver en este ejemplo. Así, un plano picado es un plano que se lleva a cabo desde arriba. La cámara está por encima del sujeto y lo presenta como aplastándolo contra el suelo, está mostrándonos su agobio, la carga que tiene encima, su presión, su debilidad. En cambio, un plano contrapicado es un plano que presenta al personaje desde abajo. Es como siempre hemos representado a nuestros héroes, es decir, ya sean políticos, ya sean líderes religiosos, siempre se les ha presentado sobre un estrado o sobre un altar. En este caso vemos cómo el cine esto lo ha heredado, mostrándonos a los personajes así con importancia, con grandeza, con heroicidad o, como es en este caso de Seven, destacando su maldad. Ahora llegamos al momento de hablar del movimiento. El cine es el único arte denominado como arte de movimiento. ¿Por qué? Porque es el único arte que es capaz de presentar a los personajes en movimiento y cuyo formato en sí mismo también es móvil. Aquí vemos como una panorámica. Una panorámica es un movimiento horizontal de la cámara sobre un eje. Sería un movimiento parecido a esto, ¿no? Tiene un uso fundamentalmente descriptivo y de ubicación. Aquí vemos un ejemplo de la serie Bones en la que se nos está describiendo la época del año en la que va a acontecer la narración y el lugar donde van a tener lugar las acciones. Un tilt sería un movimiento vertical de la cámara, sería similar a la panorámica, pero en lugar de movimiento horizontal sería un movimiento vertical. También tiene un uso descriptivo que suele querer llamarnos la atención. Quiere llamar la atención del personaje sobre lo que está haciendo. Aquí vemos cómo este personaje presta atención a lo que está serrando, en este caso un hueso. Otro movimiento fundamental sería el traveling. El traveling es un movimiento de acercamiento o alejamiento de la cámara hacia el sujeto. En este caso la cámara es móvil, o sea, es una cámara que va sobre raíles y que se acerca o se aleja del sujeto. Suele ser expresivo o aportar suspense.
Aquí vamos a ver un ejemplo de 3 travelings hacia los personajes que aportan mucha tensión. ¿Qué es eso? 3 travelings in. El siguiente movimiento que vamos a analizar es el zoom. El zoom sería similar al traveling, ya que es un acercamiento o un alejamiento del sujeto, pero en este caso la cámara no es móvil, es el objetivo el que es móvil. Es una óptica que puede cambiar de un primer plano a un plano general a través de la operación del operador de cámara, por supuesto. Resulta más artificioso que el traveling, es la fundamental diferencia, ya que da la sensación de que se está espiando a los personajes. Es más utilizado en televisión que en cine. Después también hay otro movimiento que se denomina cámara en mano, en el que el operador maneja la cámara sin necesidad de trípodes o otros elementos. Este tipo de movimientos es un movimiento muy inestable que tiende a hacer que el espectador se identifique mucho con lo que está viendo, ya que se correspondería un poco con la visión que él tendría de la acción en caso de estar inmerso en ella. Vamos a ver un ejemplo de la serie Prison Break, en la que tras un breve zoom tenemos un breve plano empleando la cámara al hombro. Nos expresa la acción y el dinamismo de la secuencia. El zoom, se atasca un poquito, el zoom, la cámara al hombro, zoom, cámara al hombro. En ese movimiento de zoom, por ejemplo, no hay ningún raíl, no es un traveling, no es un zoom. El barrido sería otro de los movimientos que hay que analizar cuando estudiamos un plano, que sería un movimiento brusco de la cámara. Es un movimiento que también se ejecuta, bueno, puede estar la cámara sobre un trípode, pero suele estar encima del hombro del operador de cámara, y lo que hace es eso, buscar los elementos importantes pero de una manera brusca, inestable. Suele servir como transición entre secuencias o para aportar acción. Vamos a ver otro ejemplo de la serie Prison Break, en la que en este diálogo, en la que están intentando huir de la cárcel, como durante toda la serie, ¿ves? Tenemos barridos. Nos da la impresión de estar viendo este diálogo como si nosotros estuviéramos allí, ya que vamos cambiando nuestra atención de uno a otro personaje. La grúa sería otro de los movimientos de cámara fundamentales, que es una elevación o descenso de la cámara hacia el personaje. Suele ser también descriptivo porque nos muestra el espacio claramente. Es muy importante la riqueza compositiva de los planos de grúa, ya que las líneas de composición, como aquí vemos, cambian continuamente. El Steadicam sería el último movimiento de cámara que vamos a analizar, que es un movimiento que se ejecuta, que ejecuta el operador de cámara gracias a un arnés que permite que la cámara se mantenga estable durante todo el movimiento que él pueda ejecutar. Esto significa que la cámara puede seguir a los personajes en todas las direcciones del espacio, puede ejecutar todos los movimientos posibles y siempre será estable. Se diferencia del traveling, como ya hemos dicho, en que no hay raíles e incluso tiene una facultad que el traveling es difícil de ejecutar, que es el que la cámara podría girar con un Steadic, así como con un traveling es muy difícil. Vemos cómo la cámara está siguiendo a los personajes por delante de ellos y lateralmente. Aquí vemos cómo en el suelo no se aprecian los raíles, luego estamos ante un plano en steady y cómo gira la cámara con ellos. Aporta estabilidad y aporta suspense, así planos como en las series CSI o demás series en las que los personajes siempre van por pasillos, siempre se ejecutan con steady. Finalmente, como conclusión a la clase, tenemos que decir que es importante que todos los elementos que aparezcan en un plano tengan una significación. No se puede emplear un tamaño de plano, una composición, únicamente por un gusto estético, siempre tienen que aportar un significado. Deben aplicarse de manera adecuada a lo que esté ocurriendo en la acción, ya que será la única manera de que el espectador así deduzca el uso expresivo que se ha querido dar a la forma visual de esa secuencia. Muchas gracias.